Punto de vista diferente con quienes son parte de la información, el análisis, la opinión precisa. En Al Día con Vigía. Vamos para dar cumplimiento a nuestra agenda de invitados el día de hoy, empezando este nuevo mes del año 2024, el octavo mes del año 2024, y es un año, sobre todo diríamos positivo, donde vamos incrementando la seguridad, llegando a la paz que tanto necesitamos todos los ecuatorianos para reactivar la economía, reactivar el turismo y sentirnos orgullosos de todo este trabajo que se viene haciendo en cada rincón de nuestro querido país. Vamos a adelantar la entrevista que estaba prevista para las 7:20, como habíamos indicado, amigos oyentes de Vigía, pero el día de hoy está ya con nosotros el magíster Diego Campo, es viceministro de Minas. Pues la minería responsable es un pilar fundamental de nuestra economía y lo hemos hablado en muchas ocasiones sobre este particular, sobre la minería responsable sobre todo, que gracias a ello, a esa entrada de divisas mediante las exportaciones, la inversión extranjera directa y el empleo, genera mucho este sector, mientras que la minería ilegal nos trae graves problemas. Y de ello también hemos dialogado, especialmente de esos grandes trabajos que despliega Policía Nacional del Ecuador en cada uno de estos sitios donde se da minería ilegal y trae graves consecuencias. Conflictos conexos, trae graves problemas en nuestras comunidades. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, sobre todo de minería responsable. Gracias por estar acá, magíster, con nosotros a través de Vigía, la voz de la Policía Nacional. ¿Cuáles han sido estos avances en el sector minero en estos 6 meses, diríamos, de este año 2024? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Muy congratulado de estar acá en este muy prestigioso medio y además congratularlos de que hablemos de minería. Creo que la coyuntura en el país nos exige de manera mandatoria el hablar de minería, porque definitivamente la minería ya no es el futuro del país, la minería es el presente del país, por varias razones. Primero, tema económico, es claro, evidente, inequívoco, los datos, dato mata relato, los datos así nos lo acreditan. Estamos hablando que en el año 2023 terminamos con más de 3.300 millones de dólares en exportaciones de minerales, ¿no? Eso quiere decir divisas que ingresan al país. Somos un país dolarizado. Por otro lado, en materia de recaudación minera, también estamos hablando que cerramos el 2023 con alrededor de 800 millones de dólares en recaudación en materia tributaria, incluyen impuestos generales e impuestos sectoriales. Es decir, económicamente hablando, la minería significa ingresos para el Estado, la minería significa dinero para que el Estado cumpla con la ciudadanía, inclusión, desarrollo, crecimiento. Y por otro lado, creería que inclusive más importante aún, si es que el Estado no cumple con su obligación de gestionar el recurso estratégico denominado minería, pues entonces lo que va a suceder, y lo que ha sucedido en los últimos 5 o 6 años en este país, es el crecimiento exponencial de la minería ilegal, que es un delito, que es un flagelo, y el día de hoy hay zonas del país donde está viviéndose claramente, flagrantemente las consecuencias nefastas de que el Estado se abstenga o retroceda en su obligación de gestionar el recurso estratégico. Como digo, insisto, la minería ilegal, ¿no? La discusión en el país hoy no puede ser si hacemos o no hacemos minería. La minería ha habido, hay y habrá, con o sin Estado. No podemos caer en la irresponsabilidad de no gestionar de manera institucional el recurso estratégico minería. En ese sentido, pues sí, en estos 6 meses hemos tenido una ardua agenda. Como hitos fuertes, pues firmamos el contrato de explotación minera por el proyecto Cascabel en la provincia de Imbabura. Estamos hablando de inversión de más de 4.200 millones de dólares, que significará pues el desarrollo y construcción de la mina, ¿no? Garantizando recursos para el Estado por más de 6.700 millones de dólares, ¿no? De los cuales más de 1.600 millones, 1.200 millones de dólares corresponden a regalías del proyecto minero que serán
revertidas a favor del Estado, ¿no? Ingresos para el Estado. Y de esos recursos de regalías hay que ser muy enfático, ¿no? 60% deben ser transferidos de manera directa a las comunidades, porque la Constitución lo señala. Los recursos de la minería deben ser devueltos a las comunidades o zonas de influencia donde se generan los proyectos mineros. Pero esto se desconoce totalmente en muchos casos, viceministro. Discúlpeme. Yo digo que esto no se conoce claramente cómo se está llegando con ese dinero a las comunidades. Pues, ¿qué se está haciendo en las comunidades? ¿Cómo está la comunidad también respondiendo a ello? Bueno, tengamos claro también que la minería, la industria minera es una industria de muy largo aliento y muy largo plazo, ¿no? A diferencia de otros sectores productivos donde podemos ver en 3, 4, 5, 6, 10 años los resultados de la actividad productiva y en este caso extractiva. En la minería estamos hablando que son proyectos que pueden durar su fase exploratoria fácilmente 10, 12, 14 años, ¿no? Y eso puede causar cierta ansiedad de ver que no se está traduciendo en beneficios para la población. Sin embargo, cuando hablamos de proyectos de mediana y gran escala, sí tenemos señales de estos beneficios, porque, bueno, compañías de estos niveles invierten en la zona, van con proyectos de desarrollo social, de encadenamiento productivo social, que sí se pueden ir viendo en la etapa de exploratoria. Ahora, cuando ya estamos en etapa de producción y tenemos dos ejemplos muy claros, las minas de Mirador, Ecuacorriente, y la mina de Fruta del Norte de la compañía Lundin, son las únicas dos minas de gran escala que tenemos y que tienen además ya producción en marcha. La realidad de la provincia de Zamora ya está cambiando. Es la única la única provincia donde hoy tenemos empleo pleno. Y los beneficios de la minería se traducen en algunos rubros. Primero, en estos proyectos de explotación en marcha tenemos encadenamientos productivos totales, ¿no? Insisto, la realidad, hay que ir a Zamora. La realidad de Zamora ha cambiado totalmente por todas las industrias y negocios conexos a la producción de una mina que existen, ¿no? Hablo no solamente de, por ejemplo, proveeduría, servicios de limpieza, no, eso es mínimo, ¿no? Y además hablamos también de empleo, y de empleo de alto nivel, porque las minas, pues bueno, va a requerir ingenieros, van a requerir geólogos, van a requerir personal mucho más calificado, y eso se va a traducir en un crecimiento de la población. La población debe ir creciendo con la mina. Y por otro lado, que es algo que yo tengo que decir que no se está cumpliendo, pero que estamos trabajando para ello, insisto, en que las regalías vayan a los sectores de las comunidades. La Constitución lo señala, la ley lo establece, inclusive con una reforma última en diciembre del 2023 por iniciativa del presidente Noboa, se eliminó trabas burocráticas que existían, como por ejemplo proyectos del BEDE, y se señala expresamente, tienen que ser transferidas de manera directa a los GATS, provincial, municipal y juntas parroquiales. Estamos trabajando en una reforma del reglamento. Justamente, viceministro, ¿cómo ustedes están trabajando? ¿Cómo lo están elaborando? Especialmente el reglamento de ley de minería, donde se hable de lo que usted nos dice, cómo está la distribución, especialmente de las regalías. Exactamente, te lo acaba de decir, estamos trabajando en una propuesta de reforma al reglamento de la ley de minería que tiene rango de decreto ejecutivo, solamente debajo de la ley, ¿no? Para de una vez por todas viabilizar esta expectativa que se tiene desde rango constitucional, que las regalías vayan a las comunidades o zonas de influencia. Desde el 2008 que tenemos un marco regulatorio nuevo en materia de minería y que lo establece, esto no se ha cumplido, ¿no? Tengamos en cuenta que solo el año pasado en materia de regalías recaudamos más de casi 120 millones de dólares, dinero que debe haber ido y que no se fue, ¿no? Y no se fue por este vacío que existe de cómo se va a repartir. Estamos definiendo en esta reforma reglamentaria cuáles son las zonas de influencia, ¿no? Y eso va a quedar clarificado en los próximos meses, de tal manera que las regalías vayan de manera directa a estas zonas. Quisiéramos también que, por ejemplo, otros ingresos como las patentes de conservación que pagan los proyectos desde etapa de exploración. Las regalías es cuando estamos ya en explotación, sin embargo, las patentes de exploración
que recaudamos, me parece, casi 8 millones de dólares el año pasado, vayan también ya a las poblaciones. Y ahí no solamente hablamos de Zamora, hablamos de todo el país. Proyectos de exploración hay en todo el país, ¿no? Eso también estamos viendo cómo lo insertamos en el reglamento, a pesar de que la ley no lo señala, pero anclándonos en la Constitución, que dice que todos los beneficios de la minería deben ir a la población. Queremos que la población, como una especie de licencia social, pueda palpar desde un inicio cuáles son los beneficios de la actividad extractiva minera. Y de la mano, insisto, si es que no hacemos esto, entendamos de que donde el Estado no ocupó el lugar que le correspondía, vamos a tener minería ilegal. Así es. Y esa es una realidad y lo que podemos vivir, en todo caso, viceministro, si no se toman las debidas prevenciones. Y en esto de lo que usted manifestaba y todo este trabajo que se viene ejecutando, mire que Ecuador, y vamos a la par, es miembro también del grupo multipartícipe de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivistas. Pues allí ustedes mantenieron ya una reunión. Pues justamente el EITI es esa muestra de transparencia. Yo diría es lo que necesitamos nosotros los ecuatorianos, la información, la transparencia, el saber cómo va a ser esa distribución, qué es lo que se está haciendo diariamente. Quiero ser súper enfático. Usted realmente va tomando muy claro cuál debe ser el hilo conductor de esta charla. Cuando yo digo que tenemos que hablar de minería, no digo que tenemos que hablar bien de la minería. Yo creo que tenemos que hablar en sí de manera integral de lo que significa la industria minera. Y que en efecto, cuando se lo hace de manera responsable, institucional, con el Estado, pues tiene partes positivas. Hay que hablar de lo positivo, de cómo se puede redundar los recursos que generan inclusión, cómo podemos hablar de los encadenamientos productivos, de la cantidad de empleo que se genera, cómo podemos traducir en desarrollo la gestión del recurso estratégico minería. Antes de entrar a hablar del EITI, que usted lo acaba de topar, ¿no?, que tiene que ver con la transparencia, yo quiero felicitar, debo ser muy transparente, felicitar el trabajo del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, en lo que tiene que ver con la lucha contra el combate a la minería ilegal, ¿no? Se han realizado operativos últimamente en ciertas zonas calientes, de manera muy valiente, debo decir, porque atrás de la minería ilegal hay intereses muy grandes y muy peligrosos. Estamos hablando de grupos de delincuencia organizada. Y crimen organizado, sobre todo, delincuencia organizada. Esa es la diferencia de lo que pasaba hace 10 años, donde también había minería ilegal, pero era una minería más ilegal y una minería informal, ¿no? Tampoco también negativa, por supuesto, pero lo de hoy tiene un nivel exponencial en cuanto a crecimiento y en cuanto a peligrosidad. Parte de hablar de la minería, creo yo, que es la transparencia. Necesitamos transparentar todo lo que se está haciendo en materia minera. El EITI es una iniciativa internacional, inclusive amparada con el Banco Mundial, donde podemos buscar la forma de transparentar, es un mecanismo adecuado, un estándar adecuado donde podemos transparentar y que se haga pública toda la información que tiene que ver con los proyectos mineros, cómo lo estamos gestionando, los beneficios que tienen que ver en materia económica y sobre todo los beneficiarios. ¿Quiénes deben ser los beneficiarios de los recursos y de lo que genera la minería? En este sentido, inclusive permítame indicar que en el contrato de explotación minera Cascabel, firmado en julio pasado, ya se estipuló una cláusula EITI, yo le llamo cláusula EITI, porque es una cláusula donde el concesionario minero, el titular minero, da licencia total para que toda la información del proyecto sea pública. Que cualquier persona, sobre todo aquellas organizaciones que están más cerca o más tecnificadas para entender el aspecto técnico financiero de los proyectos, accedan sin traba alguna. Nosotros estamos, como ministerio y como viceministerio de Minas, estamos impulsando la iniciativa EITI. Quien les habla ha sido delegado por el señor ministro como champion de la iniciativa EITI, es una nomenclatura un poco lúdica que utiliza el esquema, pero eso refleja la importancia que le estamos dando como ministerio a esta iniciativa en la que participan sociedad civil, ¿no?, con fundaciones como Ciudadanía y Desarrollo, Corporación Participación Ciudadana, Grupo Faro, Grupo Industrias, con todos los industrias partícipes del sector extractivo, no solamente de minería, y el Grupo Gobierno, donde estamos Presidencia, está MEF, está la Agencia de Control, está también el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Ambiente.
¿no? Es un foro adecuado donde podemos todos vernos a las caras, conocernos y hablar de minería, hablar de industria extractiva, hablar de qué estamos haciendo y cómo estamos gestionando los recursos estratégicos y a dónde debe ir los beneficios de tal gestión. Esto es muy importante, en virtud de que en muchos casos se ha desconocido en realidad qué se está haciendo con la minería. Pues, y el abrir este espacio, el conocer, especialmente que la ciudadanía conozca de este trabajo, será indispensable. Parte digamos, del sustento de esta leyenda negra que hay atrás de la minería, que es básicamente una agenda de grupos radicales, extremistas, ¿no? Que contra la minería ilegal utilizan y apuntan todos sus cañones, pero no dicen nada de lo que pasa en el Napo, de la depredación lacerante que existe de nuestro patrimonio natural en el Napo, ¿no? De la depredación de nuestro patrimonio en cambio de la ciudadanía que existe en zonas como Ponce Enrique, donde la minería ilegal es muy fuerte. Ahí no hablamos, no decimos nada. Sin embargo, pues queremos sabotear, queremos torpedear proyectos de primer nivel y proyectos legítimos como el Domo de Curipamba, que acaba de ganar, por cierto, una acción de protección planteado por estos grupos en contra de la licencia, del proceso de licenciamiento ambiental. Pues, insisto, parte del discurso en el cual se apalancan ellos es ese ostracismo que ha habido respecto de cómo se manejan los recursos y los sectores estratégicos. Por eso creemos que la transparencia es el camino. No debemos tener miedo a hablar de lo que estemos haciendo. Más bien, hay que ser responsable con la ciudadanía e informarle cómo estamos gestionando los recursos de todos. La minería, al igual que los otros sectores estratégicos, le pertenecen a todos los ecuatorianos. Y esto es la verdad y la realidad, sobre todo, viceministro. ¿Qué se tiene de proyectos? Ahí vienen otras minerías, también otros, la apertura de plata, Mirador, si no me equivoco, como también Cangrejos, Cascabel y otras más, viceministro. Tenemos una agenda de proyectos en camino, ¿no? Sobre todo, como le insisto, de mediana y gran minería, que son la modalidad de proyectos que nos interesa impulsar mucho. Obviamente también existe el régimen de pequeña minería, al cual se le brinda el apoyo institucional del caso, pero los proyectos de mediana y gran minería tienen la gran particularidad de que, dada la inversión que existe y dado quiénes son las empresas que están atrás de estos proyectos, que responden a países como Australia, Canadá, Noruega, países de primer nivel, tienen el brazo financiero y tienen la cultura empresarial de cumplir con todos los parámetros y estándares técnico-ambientales que necesitamos para que el recurso estratégico sea gestionado de manera amigable, tanto con el ambiente como con la ciudadanía y con los colectivos, inclusive pueblos ancestrales, ¿no? Entonces tenemos una larga lista de proyectos en camino. Estamos hablando de Curipamba, que queda en la provincia de Bolívar, Loma Larga, que queda en la provincia de La Suay, La Plata, Cotopaxi, Mirador Norte, la segunda fase en Zamora, que estaríamos hablando de poder doblar la producción que tiene esta mina ya en explotación. El proyecto Cascabel, que suscribimos el contrato hace poco, ¿no? Y que probablemente estén empezando la construcción de la mina el próximo año, una construcción que durará 3 a 4 años y entrarán en producción también. Y estamos también en la mesa de negociación del proyecto Cangrejos, un proyecto muy interesante con un CAPEX de $1.200 millones y que además está ubicado en la provincia del Oro, en una situación estratégica y que creemos que es importante apuntalar este proyecto, ¿no? Hay otros proyectos como Guarinza en la provincia de Morona, Santiago, muy amigable con el tema social. Ellos tienen un manejo con la comunidad Shuar, ¿no? Bastante adecuado. La comunidad defiende el proyecto, se ha empoderado del proyecto. Yo participé en la última Feria Expo Minas en el stand del proyecto Guarinza de la empresa Solaris Lowell y estuvieron representantes de la comunidad Shuar, ¿no? Ellos empoderados, y la frase muy paradigmática del dirigente fue: ellos no nos convencieron a nosotros del proyecto. El proyecto no es de ellos, el proyecto es nuestro. Nosotros hemos permitido que el proyecto subsista acá porque nos sirve y nos beneficia, ¿no? Y adicionalmente también estamos trabajando en una próxima apertura del catastro, es la instrucción del señor ministro. Hay que abrir el catastro minero, porque el catastro minero es una herramienta de gestión del recurso estratégico, ¿no? Mantener el cerrado del catastro minero no ha impedido que la minería se siga haciendo, y me refiero a la minería ilegal. El catastro también nos debe servir para poder controlar la minería ilegal e impulsar la minería institucional y la minería responsable.
Con esto, con todo lo que usted nos ha manifestado, viceministro, Ecuador puede ser un país minero. Me encanta la pregunta. Permítame contarle una anécdota. Yo apenas me senté en mi cargo, tuve una reunión protocolar con la señora embajadora de Chile, la doctora Muñoz, y fue increíble cómo se presentó. Se presentó, me miró y me dijo: soy la embajadora de Chile, República Minera, ¿no? Y me sentí una sana envidia porque lo hizo con tal orgullo. Chile es un país que se ha desarrollado de manera potente a través de la minería, ¿no? Nosotros estamos algunos pasos atrás de Chile y de Perú, que hoy también va a pasos muy adelantados y muy rápidos, pero creo que también es una oportunidad. Con todos los problemas que hemos tenido en materia social, sobre todo, en temas de minería, seguimos siendo muy atractivos para las empresas internacionales, ¿no? Tanto es así que ha llegado, por ejemplo, una empresa como Barrick, que debe ser la empresa más grande a nivel mundial en materia canadiense, en materia de explotación de oro, extracción de oro. Seguimos siendo muy apetecidos por el mercado mundial porque, como somos un país que tiene apenas concesionado el 10% de su territorio, menos del 10% de su territorio, quiere decir que hay mucho por explorar. Y tenemos yacimientos entonces que están relativamente más amigables en su forma de explotar que yacimientos mucho más maduros, como por ejemplo en Chile, ¿no? La transición energética que se ha tomado el mundo también es una gran oportunidad para la explotación de minerales críticos como el cobre, ¿no? La mina de Cascabel es cobre, ¿no? El proyecto Yurimagua, muy rico en cobre. Entonces, creemos que estamos en un momento histórico, en una oportunidad de no retorno, en el cual tenemos que aprovecharla para poder generar una actividad que nos va a dar recursos para desarrollarnos. Pero, ¿qué se está haciendo en contra de la minería ilegal, que también pasa en el país, viceministro? Gran punto para topar, y quiero darle dos noticias que se han dado en las últimas semanas en materia de minería ilegal desde la institucionalidad de minas, ¿no? La agencia de control que hoy está terminando su proceso de excisión derivará en que exista una vez más una agencia de control minero. Así lo era. Por un error histórico se fusionaron y ese error ocasionó que la agencia de control minero sea la más perjudicada, la más vilipendiada, y eso dio paso a también una falta de control total en el sector minero que ha derivado en un crecimiento exponencial de la minería ilegal. Con la llegada de personas allegadas a nuestra administración a la agencia de control, pues lo primero que se ha hecho es reactivar la resolución administrativa que permite la destrucción de la maquinaria. Y escúcheme, porque esto es importante. Esto estuvo trabado, suspendido casi un año, de manera inexplicable, injustificada. Pues bueno, el abogado, el doctor Germán Alarcón, coordinador técnico de regulación minera, tomó esta iniciativa muy valiente y hoy policía y Fuerzas Armadas pueden hacer de nuevo operativos para destrucción de maquinaria. Y otra cosa súper importante que sucedió en días pasados es la centralización que se ha hecho también a través de la agencia para la expedición de certificados de exportaciones, sobre todo en materia de oro, ¿no? Porque esto también fue denunciado en materia de una denuncia muy fuerte de un medio de comunicación digital, y lo que estamos haciendo es tomando control. Vamos a recabar información para saber quiénes están atrás de estas exportaciones de oro, las que no sean o no respondan a los parámetros legales de trazabilidad de recursos adecuada. Y ahí tenemos también en camino la suscripción en los próximos días de un convenio de cooperación con la UAFE, con el SRI, ¿no? Entiendo que también con la Super de Bancos, ¿no? Para poder transmitir información, porque nosotros tenemos un ámbito muy limitado, pero tenemos información y esa información no puede quedarse guardada en el escritorio de un funcionario público, tiene que ser derivada a este tipo de estamentos de control con mucha mayor capacidad de información y de acción, y deben terminar en fiscalía. De la minería ilegal se suma la violencia de lo que estamos viviendo, y allí Policía Nacional, y gracias viceministro, usted lo mencionaba, estos grandes operativos que lo desarrolla constantemente. Yo por eso felicito públicamente la labor de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, en una actitud en extremo valiente. Existe el SECMI, que es la Comisión de Combate contra la Minería Ilegal, liderada por el Ministerio del Interior. En este caso, el subsecretario de Seguridad Pública, Guido Núñez, es quien coordina o articula en esta comisión, donde está Interior, Fuerzas Armadas, Midena, estamos nosotros, está el Ministerio de Ambiente, está SENAE, ¿no? El CIES,
también. Estamos hablando de los estamentos más fuertes en materia de seguridad, están hoy enfocados y activados en la lucha contra la minería ilegal. Fruto de estos son estos operativos que se dieron en las últimas semanas, que incluso han sido de conocimiento directo del presidente de la República, porque el presidente también está totalmente comprometido en contra de la lucha contra la minería ilegal, tan comprometido que tomó 2 decisiones valientes. La primera decisión, la decisión de la agencia para que exista un control específico y casuístico fortalecido de la agencia. Y por otro lado, hemos también consultado al pueblo ecuatoriano si estaban de acuerdo con penalizar de manera más agresiva el delito contra la extracción ilegal de recursos. Por eso yo quisiera que se deje de llamar algún día minería ilegal. Minería es minería legal, minería responsable. Lo que no se haga de esa manera no es minería, es extracción ilegal de recursos mineralógicos que tiene el Ecuador. Muchísimas gracias, señor viceministro, por haber compartido con nosotros en esta mañana. Siempre diremos que la minería es uno de los motores que mueve ya a nuestra economía, a la economía de todos los ecuatorianos. Muy amable a usted por haber compartido con nosotros en esta mañana. El magíster Diego Campo, viceministro de Minas, estuvo con nosotros en Al Día con Vigía. No te muevas, ya regresamos con